estoy contento de recibir a la gente de La Roque en mi despacho, un despacho que es de la presidencia del bloque de Cambiemos, pero que a la vez también hace de oficina para muchos trámites de la gente de La Roque, por supuesto del municipio, de la Junta de Gobierno de la zona, y que está abierto para las instituciones larroquenses y para los que necesiten gestiones, que con la gente que trabajamos acá estamos siempre dando una mano. Y bueno, la verdad que hoy contento de recibirlo a la gente de ADEL y a Karina, que han podido firmar de una vez por todas este ansiado convenio entre el Consejo General de Educación y ADEL, para que de una vez por todas sea reconocido, digamos, el edificio como un edificio que ADEL, la Asociación para el Desarrollo de La Roque, se la ha puesto siempre a disposición al Consejo, a la educación de La Roque, y nunca fue reconocido, siempre con el esfuerzo privado de las empresas y de los comercios y los profesionales de La Roque se ha ido mejorando, y de las instituciones también, por supuesto. La municipalidad se ha ido mejorando, pero bueno, creo que a partir de que se logró esta firma de convenio, este reconocimiento, el Ministerio, el Consejo General de Educación le vamos a poder exigir que también ayude en algunas cuestiones vinculadas a la infraestructura del edificio, que como digo, siempre estuvieron a cargo de ADEL. También, si bien ya habían hecho otros trámites con este tema, habían quedado truncados hace un tiempo atrás y ahora se pudieron destrabar todas estas gestiones. Sí, como bien decía Sergio en su momento ha estado en parte activo en ADEL, digamos, como secretario, participando, y hoy, digamos, desde su cargo, la verdad que nos ha dado un apoyo, y para nosotros, bueno, muy importante, digamos, que podamos hacer esta firma. Karina también ha tenido mucho que ver en esta gestión. Para ADEL, yo creo que es importante porque, bueno, como dice Sergio, se le da, digamos, un poco de valor a todo lo que ha hecho ADEL desde que nació, desde que está formado y desde que ha empezado lo que es hoy la ESCA, para que se desarrolle, ¿no? Y bueno, y con esto lo que logramos es que se reconozca a nivel provincial el convenio que ya está firmado a nivel nacional hace 30 años atrás. Simplemente le damos valor a ese convenio de anterioridad, y pensamos que a futuro se pueden conseguir, bueno, algunas mejoras y por lo menos el mantenimiento del edificio, bueno, que es muy complicado hoy para la institución hacerlo. Hubo que patear varias oficinas, Karina, para poder lograrlo. Sí, la verdad que conociendo de cerca este tema, que ya trae algunos años, como decían ellos, lo planteé con Sergio, que desde un principio me dijo que sí, que me iba a acompañar en esta movida de poder acercar la gente de ADEL con el Consejo General de Educación. Tuvimos una primera entrevista con el director, con Panoso, entre Sergio y yo, al cual le transmitimos qué era lo que queríamos, cuáles eran las necesidades. A partir de allí hubo un par de reuniones más que finalizan hoy por la firma del convenio. Realmente es una alegría para todos los que queremos y deseamos que nuestra localidad siga creciendo, que la educación siga siendo un pilar fundamental. Dar esta posibilidad que ADEL tenga el aval del Consejo General de Educación y que gente de nuestra localidad nos haya podido acompañar y que hoy desde mi lugar pueda ayudar también, la verdad que es una satisfacción enorme. Bueno, Ramón, ¿cómo ha visto Bueno, yo lo veo positivo, ojalá que tengamos suerte, y no me queda mucho por decir porque ya todos lo han dicho ellos, y espero que se cumpla y bueno, que sea buena suerte, que tengamos suerte nosotros. Bueno, yo para terminar lo que quiero destacar es el trabajo mancomunado, es decir, acá estamos hablando de una institución que está conformada por empresas, por profesionales, por comercio. Estamos hablando de la Municipalidad de La Roque, bueno, de un legislador que de una mano en el trámite, y obviamente el trabajo de la municipalidad, como digo,
la persona de la Secretaría de Cultura, Turismo y Deporte, que la verdad que bueno, que fue la que desde un primer momento peleó y desde antes viene peleando por esto y que hoy, después de tantos años, se pudo completar. Y también un gobierno, que tenemos que decir, no es un gobierno del signo político ni de La Roque, ni de este diputado, de la Municipalidad de La Roque, ni mío, y sin embargo, entendió en esto, por eso yo rescato tanto este nuevo tiempo que estamos viviendo, político, donde hoy se ha dejado un poco de lado la confrontación y el enfrentamiento permanente, el hostigamiento hacia lo que pensábamos distinto. Hoy hay otro clima político y este tipo de cosas se empiezan a conseguir. Así que yo la verdad que celebro que esta conjunción de instituciones privadas, el municipio, el gobierno de la provincia, y que entre todos hayamos podido lograr algo que hace tantos años que se viene luchando, como es el reconocimiento del Consejo General de Educación, de que ese edificio está puesto por vecinos de La Roque a disposición de la educación de Entre Ríos, digamos. Y entonces ahora vamos a poder exigir algunas cuestiones que para acompañar el sacrificio o el esfuerzo que siempre ha hecho la gente de ADEL y del municipio para mejorar los edificios y mantenerlos.